¿Está bien? Bueno, entonces, espero que se esté viendo mi pantalla. Mi nombre es Gabriel Laborato, soy investigador del INIFTA, al igual que Agustín y que Marcelo también, que les habló el otro día. Yo en particular trabajo en el grupo de nanomateriales de interés biomédico y a lo largo de mi carrera un poco me fui concentrando en estudiar nanomateriales, ¿sí? Un poco con distintas miradas, tanto de la química, de la física, de la ingeniería, o sea, miradas un poco amplias por ahí. Y bueno, esas miradas me llevaron de alguna manera a encontrarme con distintos problemas en el estudio de los nanomateriales que necesitaban un análisis más o menos profundo en cuanto a las técnicas de microscopía electrónica, ¿sí? Y en particular de microscopía electrónica de transmisión. Y es por eso que hoy me animo digamos, a participar de este curso que me propuso Agustín. Y bueno, por ese mismo motivo es que estamos ahora discutiendo microscopía electrónica de transmisión, pero quería aclararles también esto porque no es que es un curso de la técnica en sí, ¿sí? Al menos este bloque que estamos dando ahora, sino que en nuestro caso como que la mirada está bastante puesta del lado de los materiales. Uno por ahí en los libros o incluso en internet va a encontrar cursos que están mucho más enfocados en la técnica en sí y por ahí no tanto en el estudio de los materiales, ¿sí? Uno por ahí tiene que estar balanceándose entre esas dos cuestiones. Bueno, dada mi formación y mi trayectoria, yo estoy un poco más del lado de mirando al material y por ahí no tanto a la técnica. Pero bueno, espero que poder compartirles algunas ideas sobre microscopía y que eso también les sirva a ustedes en los temas de investigación en los cuales estén participando o lo que estén haciendo para hacerse algunas preguntas nuevas sobre los materiales que estén estudiando. Y cualquier cosa, por supuesto, me pueden escribir, me pueden consultar y los puedo tratar de ayudar en cualquier tema en el que estén trabajando y tengan alguna inquietud con respecto a este tema, ¿sí? Bueno, dicho esto, como les decía, por favor frenenme si tienen alguna consulta, me parece que va a ser lo mejor para que salga un poco más dinámica la presentación. Y lo que les voy a contar ahora un poco surge de distintos lados. Hay un par de libros de microscopía electrónica clásicos, si quieren, sobre todo el Williams y Carter, es un libro de microscopía electrónica de transmisión, es el libro de cabecera de la técnica. Eh, Después también está el Egerton, que es un libro que no habla tanto de los materiales, sino de los principios físicos por ahí de las distintas técnicas, incluye algo de SEM también. Si no me equivoco, estos dos los van a tener también cargados en la bibliografía. Y después lo que van a encontrar, si alguien se pone a indagar un poquito más en este tipo de técnica, van a encontrar que hay muchos cursos online de distintas universidades del mundo. Algunos son mejores, más completos, peores, otros son muy buenos. Así que está bueno también navegar un poco en esos cursos de los distintos lados. Acá en particular, mucho de lo que charlemos lo he tomado de este curso, ¿sí? Que lo menciono acá. Porque es un curso donde trata de ir a los aspectos conceptuales con una mirada desde el punto de vista de la química inorgánica y que por ahí está bueno para alguien que se acerca a esta técnica pensando en caracterizar un material o explorar algo de ese estilo. Y después, por supuesto, también todo lo que les voy a contar tiene mucho que ver y me basé bastante en las clases de los cursos que yo he transitado, donde se han hablado de este tipo de temas, en particular las clases del curso de microscopía electrónica de transmisión de Alfredo Tolé, que es un curso histórico que hace muchos años se da en el Instituto Balseiro, en Bariloche, y también el curso de caracterización de materiales de Alberto Caneiro, que también se da en esa institución, ¿sí? Bueno, entonces arranquemos nomás con el tema de hoy, de este bloque. Vamos a hablar un poco de dos cosas. Un poco de microscopía electrónica de transmisión y concentrarnos en la técnica que uno conoce como TEM, que encuentra en todos lados como TEM. Y también en microscopía electrónica de barrido transmisión, que muchas veces la van a encontrar como STEM, ¿sí? Por el Scanning Transmission Electron Microscopy. Lo que sí les pido a todos que se muteen los micrófonos, si pueden, a ver si puedo mutearlos. Ahí está. Sentí un ruidito de fondo. Bueno. Y vamos a hablar un poco de las dos técnicas. Si bien son técnicas muy parecidas en muchos aspectos, tienen diferencias también importantes que está bueno discutirlas y sobre todo tenerlas medianamente claras cuando uno se hace la pregunta de, bueno, ¿qué técnica tengo que usar para responder tal o cual interrogante sobre mi material? ¿Sí? Así que es importante, me parece, que las tengamos en cuenta. Entonces, esta figura un poco ya la vimos. Cuando un haz de electrones incide sobre una muestra, pasan un montón de cosas.
La que vimos recién es, hace un rato con Ale, es que se pueden llegar a emitir rayos X característicos de mi material. También vimos que si la muestra es suficientemente delgada, los electrones pueden ser transmitidos del otro lado de la muestra. Y ahora vamos a indagar un poquito más sobre qué pasa en esa interacción con los electrones, y en particular vamos a indagar sobre qué pasa cuando esos electrones son dispersados elásticamente, es decir, cuando esos electrones cambian su dirección debido a la interacción con la muestra, pero no pierden energía. Y también vamos a indagar un poquito más sobre los electrones que al interactuar con la muestra pierden energía. También puede pasar, son todos procesos que ocurren en el microscopio. Y todos esos procesos nos van a dar lugar a un montón de información, ¿sí? Antes de llegar a esa información, vamos a tener que cumplir ciertos requisitos en nuestra técnica. Por un lado, vamos a necesitar una muestra delgada, menor a 100 nanómetros. No me hace falta explicarlo porque ya lo venimos charlando, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, sobre el camino recorrido por los electrones, incluso en el cuestionario, vimos que si uno tiene una muestra muy gruesa, los electrones no van a pasar del otro lado. Bueno, para los electrones, para la microscopía electrónica de transmisión, en general, lo que uno busca es que la muestra esté por debajo de los 100 nanómetros, o que esté en ese rango, dependiendo un poco también de qué tipo de material, pero la idea es estar por debajo de los 100 nanómetros. Y de la misma manera que en SEM, en un microscopio de transmisión, necesitamos que esa muestra sea capaz de soportar el vacío de la columna del microscopio. Sabemos que los haces de electrones necesitan trabajar en vacío, y entonces la muestra también tiene que soportar ese vacío. ¿Sí? Si bien hay unas excepciones en algunos microscopios ambientales, la generalidad y lo habitual es que la muestra soporte el vacío. Y ahora sí, dependiendo de qué señal de todas estas 4 que yo les muestro acá esté analizando, esté estudiando, uno va a poder encontrar distintos tipos de información. Vamos a poder tomar imágenes a distintas magnificaciones y en distintas condiciones, con los haces dispersados elásticamente, con los electrones dispersados elásticamente y con los electrones transmitidos. Vamos a poder hacer difracción de electrones, como esta que se ve acá a la izquierda. Vamos a poner el puntero, como la que tenemos acá. Y también con los electrones dispersados inelásticamente vamos a poder analizar cuánta energía perdieron esos electrones, y eso nos va a dar información a cómo interactuaron con la muestra. Y todo eso lo vamos a poder hacer con buena resolución espacial. ¿Sí? La idea del TEM siempre es ir hacia buena resolución espacial. Por eso tenemos muestras muy delgadas y haces de electrones con mayor energía, como vamos a ver en un ratito. Bueno, acá, para empezar, algunos ejemplos de imágenes con las cuales seguramente ya se habrán encontrado ustedes en lo que estén estudiando y con los temas en los que estén trabajando. Acá tengo imágenes, por ejemplo, de microscopía de transmisión, de campo claro. Tenemos también imágenes STEM, de nanopartículas de plata. Las de la izquierda son nanopartículas de oro. Después tenemos, por ejemplo, nanopartículas de fosfato litio, hierro-litio, ¿no? En distintas magnificaciones, incluyendo a imágenes de alta resolución. En modo STEM tenemos también nanopartículas de magnetita recubiertas con dióxido de silicio, formando estructuras Corogel, que son bien visibles mediante esa técnica. Y después tenemos un montón de otras cosas. Por ejemplo, podemos tener imágenes de nanopartículas de magnetita también en campo oscuro, que tienen una pinta como la que se ve acá. Pero también podemos ver en imágenes de alta resolución, que vamos a ver que esas imágenes se suelen llamar imágenes con contraste de fase, y vamos a discutir por qué, de nanopartículas de una ferrita de hierro y zinc, por ejemplo. También vamos a tener patrones de difracción de electrones, ¿sí? O difractogramas de electrones, si quieren, algo que es una técnica, digamos, parecida a cuando uno hace difracción de rayos X, pero haciendo directamente difracción de electrones. Y para entender esto vamos a tener que hacer uso de bastante de lo que comentó Marcelo la clase pasada, bueno, hace 2 clases, y también hoy más temprano, cuando discutieron el cuestionario. Y después podemos tener también muestras que sean bulk, o sea, muestras que no sean necesariamente nanoestructuradas, pero que sus componentes, por ejemplo, sus granos cristalinos, sí sean nanoestructurados. Acá, por ejemplo, tiene una lámina de óxido de circonio que es nanocristalina, así que los granos son del orden de los nanómetros. Y por último, también uno puede estudiar muestras biológicas, que es todo otro mundo, ¿sí? Uno cuando estudia microscopía de electrónica de transmisión tiene en general 2 mundos, el mundo de ciencia de materiales y el mundo de las ciencias biológicas. En general incluso se usan microscopios muy diferentes para las dos áreas, no suelen estar muy conectadas esas 2 áreas, pero algunos conceptos de la formación de la imagen y del funcionamiento del microscopio, por supuesto, son análogos a las 2 grandes áreas. ¿De acuerdo? Bueno, y mi objetivo de la clase de hoy es que ustedes puedan
después de haber discutido un poco todos estos conceptos, identificar por qué se origina el contraste en cada una de estas imágenes de ejemplo que les mostré recién, y tratar y entender los fundamentos básicos de cómo se forma la imagen en cada uno de ellos, ¿sí? Y que eso les sirva a ustedes para después plantearse interrogantes o estudiar los sistemas con los que estén trabajando. Bien. Bueno, ¿alguna duda hasta acá antes de arrancar? Yo no veo el chat. A ver ahora si lo veo. Sí, ahí lo estoy viendo. Si alguno tiene una duda, puede escribir al chat también, no hay problema, porque creo que lo voy a poder ver. Sí, si no te preocupes, Gaby, yo te voy diciendo. Ah, buenísimo. Si no, tengo acá ayuda para pasarme las preguntas. Excelente, gracias, Ale. Pero anímense a interrumpirme, en serio. Prefiero que me interrumpan a que después queden las preguntas en el chat y tengamos que volver. Capaz que hasta se hace más rápido. Y si surgen dudas, también bienvenidas. Bueno, entonces, una forma de encarar el estudio de la microscopía electrónica de transmisión es empezar a pensar, bueno, cómo se forman las imágenes, cómo uno interpreta la resolución en una imagen. Y una cosa medio anecdótica que está en el libro de Legerton es entender cómo nosotros, como usando nuestros ojos, llegamos a resolver ciertos objetos pequeños. En particular, cuál es la resolución a la cual nosotros podemos alcanzar con nuestros ojos, ¿no? Y para entender eso, hay unas cuentitas muy fáciles, donde lo que se puede hacer es tener en cuenta tres cosas, básicamente. Tener en cuenta la apertura de la pupila del ojo, donde entra la luz. Si uno tiene en cuenta esa apertura, y después tiene en cuenta el sistema del ojo, que en realidad funciona como una lente, y con un conjunto de células en el fondo, que son la retina. Esa lente lo que hace, bueno, esa lente es el sistema córnea cristalino, que lo que hace es enfocar los haces de luz que pasan a través de la pupila al final en esa retina, y esas células receptoras lo que hacen es transformar esa luz en alguna otra señal que llega al cerebro, ¿no? Entonces, pero fíjense que la idea del ojo es una apertura, una lente y algún sistema capaz de leer esa señal. Y si uno va a analizar, bueno, por qué nosotros podemos ver objetos hasta cierto tamaño o sea, para entender cuál es la resolución mínima a la cual nosotros podemos acceder, uno puede empezar a hacer alguna cuentita. Por ejemplo, pensar que si la luz que nos llega a nosotros es una luz visible, está en el orden de la longitud de onda de la luz visible, entonces el tamaño en la retina que va a poder resolverse debido a la difracción en la apertura, y esto lo voy a pasar rápido porque los conceptos de difracción ya los vimos, cuando Ale les dio la vez pasada la introducción a longitud de onda de electrones y a distintos conceptos asociados, vimos que ese tamaño tenía que ver con lambda sobre el semiángulo de convergencia, ¿no? Entonces, cuando uno incorpora el lambda correspondiente a la luz visible y los tamaños característicos del ojo, en particular teniendo en cuenta este ángulo de convergencia, llega a que debido a la difracción en la pupila, en la retina, uno va a poder resolver cosas de 3 micrones más o menos. Y si uno incorpora además a este análisis las dificultades, o los defectos de la lente de nuestro sistema córnea cristalino y la capacidad de esas células de la retina de poder notar diferencias entre distintos haces, vamos a encontrar que la distancia mínima que se va a poder resolver en la retina es de unos 6 micrones, ¿sí? Y esto también haciendo cuentas, teniendo en cuenta la distancia focal típica de un ojo que está enfocando un objeto, haciendo una cuenta muy sencilla, llegamos a que uno puede resolver hasta 75 micrones, ¿sí? En condiciones óptimas, ¿no? Uno en principio podría resolver objetos que estén separados 75 micrones. Pero lo que quiero que se lleven de esto son dos cosas. Primero, es que evidentemente, incluso en este sistema tan sencillo, hay un compromiso entre la difracción en la apertura y la capacidad de la lente de enfocar ese haz, ¿sí? Y ese compromiso tiene que ver justamente con ese ángulo alfa que va a seguir apareciendo en el resto de la presentación. Y después, otra cosa que uno puede tener en cuenta es que para mejorar esto, uno podría disminuir la longitud de onda, ¿no? Que son conceptos que ya charlamos, ¿sí? Pero fíjense que estos conceptos se vuelven a repetir cuando uno analiza la resolución en el microscopio. Bien, entonces, ¿cómo está formado un microscopio electrónico de transmisión? Básicamente lo que tenemos es un emisor de electrones. Ahora ya sabemos que esa fuente o ese emisor de electrones, que suele estar en la parte superior del microscopio, puede ser un emisor de campo o puede ser un emisor termoiónico. Ya sabemos también las características de cada uno, las diferencias y las ventajas, sobre todo del emisor termoiónico, que es el más moderno y el más utilizado hoy por hoy. Después lo que vamos a tener son distintas lentes, que se llaman lentes condensadoras,
que lo que me van a permitir es, de alguna manera, darle forma a ese haz que sale del emisor y iluminar una muestra de manera paralela o iluminarla de manera puntual, ¿sí? Según los requerimientos de mi técnica, y lo vamos a ver más adelante, ¿sí? O sea, tengo una serie de lentes condensadoras que me permiten moldear ese haz y enfocarlo sobre la muestra. Y esa muestra va a entrar lateralmente en el microscopio, como es lo más habitual, en un soporte, como se ve acá, y ese soporte va a estar, de alguna manera, contenido dentro de lo que se llama lente objetivo del microscopio. Y la lente objetivo del microscopio tiene la responsabilidad de el haz transmitido del otro lado de la muestra, lo tiene que enfocar o tiene que digamos, también moldear ese haz de electrones para formar una imagen en un cierto objetivo, en un cierto objeto que me permita formar la imagen. Ese objeto para formar la imagen puede ser, por ejemplo, una pantalla fluorescente que emita luz cuando es iluminada por electrones, o también una cámara CCD, como son los microscopios más modernos, ¿sí? Y todo este sistema, esta columna que es vertical y tiene esta pinta, y con todos los elementos que fui describiendo, no deja de parecerse mucho a un microscopio óptico, ¿no? Porque en el microscopio óptico uno tiene la fuente de iluminación, que en este caso suele estar abajo, tiene también una apertura, tiene una lente condensadora para condensar los haces de esa fuente de iluminación, tiene un lugar donde soportar la muestra, tiene una lente objetivo que uno puede cambiar, y tiene una lente ocular para el usuario del microscopio, ¿sí? O sea, fíjense que si bien está dado vuelta, no deja de ser una situación muy parecida. Bueno, entonces tenemos distintos sistemas. Uno podría diferenciar el sistema de iluminación, donde tenemos el cañón, la apertura, las lentes condensadoras, el sistema de la muestra, donde tenemos el portamuestras, donde uno puede colocar la muestra en la columna, y tenemos el sistema de imagen, donde tenemos la apertura objetivo, la lente objetivo, otras lentes, y bueno, ahora vamos a ver un poquito. Las aperturas, no lo dije, pero las aperturas son dispositivos que me permiten, de alguna manera, recortar ese haz de electrones y cambiar el ángulo con el cual llegan los electrones a la muestra, por ejemplo. Bueno, y si nos detenemos un minuto en las lentes condensadoras, una cosa que no dije, pero que espero que haya quedado clara, es que tanto las lentes condensadoras como la lente objetivo no son otra cosa que las mismas lentes electromagnéticas que discutimos la clase pasada, ¿sí? Y tienen las mismas, digamos, el mismo principio de funcionamiento, e incluso también tienen los mismos problemas, tienen las mismas aberraciones esféricas, cromáticas que ya charlamos, ¿sí? Entonces, el conjunto de lentes condensadoras lo que hace es controlar el tamaño del haz, ¿sí? Y la convergencia, o sea, el tamaño mínimo que puede tener ese haz y con qué ángulo llegan a la muestra. Básicamente es eso, para no dar más detalles. Después, la lente objetivo, por ahí es la lente más importante del microscopio, porque la lente objetivo lo que va a hacer es formar la imagen, ¿sí? Va a ser la responsable de la formación de la imagen. ¿Y qué significa formar la imagen? Bueno, vayamos un poco a un diagrama muy sencillo de rayos, ¿sí? Un diagrama análogo a un diagrama de óptica geométrica, si uno quiere, donde nos imaginamos en este diagrama que la lente objetivo está por debajo de la muestra y que lo que hace es enfocar los haces que son transmitidos a través de la muestra en una imagen, ¿sí? en un plano donde termina formándose la imagen. Entonces, para que puedan seguir este diagrama, básicamente lo que hace esto es, por ejemplo, imagínense que los electrones llegan de manera paralela, ¿sí? O sea, llegan con una incidencia paralela. Entonces vamos a tener haces transmitidos en la muestra, que son los que siguen de largo y no cambian de orientación. Y tenemos haces que van a ser dispersados elásticamente, van a cambiar su dirección sin perder energía. Entonces, en un diagrama de rayos se indican como haces que salen con un cierto ángulo, ¿verdad? Por favor, deténganme si no me van siguiendo. Entonces, ¿qué hace la lente? Bueno, los haces transmitidos y los haces dispersados con cierto ángulo, lo va a enfocar en un cierto valor. Por ejemplo, los haces transmitidos con un cierto ángulo, por ejemplo este y este, fíjense que después de pasar por la lente los va a enfocar en un único punto en el plano focal de la lente, ¿no? Y los haces transmitidos con un cierto ángulo para el otro lado, por ejemplo este y este, los va a enfocar en un otro punto del otro lado que está por acá, ¿sí? En cambio, fíjense que los haces transmitidos a través de la muestra los va a enfocar en un mismo punto en el centro del eje óptico de este sistema, que están por acá, ¿sí? Entonces fíjense que en el plano focal todos estos haces transmitidos y dispersados de alguna manera se terminan enfocando en distintos puntos en este plano.
Y después, si uno sigue el diagrama de rayos, va a haber un plano que está más abajo de ese plano focal, donde lo que hago es tener de nuevo la imagen de la muestra. Fíjense que los haces que pasaron por acá terminan llegando acá, y los haces que pasaron por el lado derecho de la muestra terminan del otro lado en la imagen. O sea que tengo una imagen dada vuelta. Lo mismo que pasaría en una lente óptica. ¿De acuerdo? ¿Se entendió hasta acá? Sí, sí, vamos. Bueno, genial. Una cosa importante que no les dije es que la lente objetivo, además de, bueno, de ser una lente de las más importantes para formar la imagen, porque es la que termina formando la imagen, como se ve en este diagrama, además está muy cerca de la muestra, entonces de alguna manera también me limita el movimiento de la muestra. ¿Sí? Entonces, eso bueno, también es un aspecto experimental que uno a veces necesita tener en cuenta, sobre todo si necesita rotar la muestra. Bueno, entonces hay dos modos principales de funcionamiento del microscopio. En uno de esos modos, lo que hago es agarrar mi cámara CCD o mi pantalla fluorescente y pararme acá abajo, ¿no? En este plano de acá abajo. Y en ese modo lo que hago es tomar una imagen de la muestra. ¿Sí? Después tengo otro modo que sería algo parecido a agarrar mi cámara o mi pantalla y colocarla en el plano focal. ¿Sí? Entonces, si hago esto, lo que voy a estar viendo en mi pantalla serían haces transmitidos y haces difractados, que están enfocados en distintas zonas puntuales, ¿no? Como se ve en este esquemita. Eso se hace básicamente cambiando un botón del microscopio. Uno sería como colocar la pantalla en un plano focal o como colocar la pantalla en un plano imagen. Si bien no es eso exactamente lo que ocurre, la analogía me parece que sirve a entender lo que está pasando. Bueno, ¿y qué significa enfocar? ¿Qué les parece que significa enfocar en este caso? Significa que en el plano imagen se termine formando la imagen de la muestra. ¿Sí? O lo que es lo mismo, que en el plano focal los haces coincidan en un punto, ¿sí? Los que llegan con el mismo ángulo a la lente objetivo. Eso sería que la imagen esté en foco. ¿Y cómo hago para que la imagen esté en foco? Tengo dos opciones. O puedo mover la muestra para arriba y para abajo hasta que esto ocurra, lo que les acabo de decir, hasta que la imagen se forme en este plano. O puedo hacer otra cosa, puedo cambiar la corriente de la lente objetivo. Si yo modifico la corriente de la lente objetivo, ¿qué pasa? Bueno, voy a cambiar el plano en el que los haces, el plano focal de la lente voy a estar cambiando, ¿verdad? Como charlamos la vez pasada. Si yo cambio la corriente de la lente objetivo, la corriente, como es una lente electromagnética, los haces se van a enfocar en distintos planos. Si yo cambio la corriente, es como cambiar el plano focal, la distancia focal de la lente. Entonces tengan en la cabeza siempre esto, que yo puedo, para enfocar, cambiar la altura de la muestra, si quieren, o cambiar la corriente de la lente objetivo. Y habitualmente se hacen las dos cosas, ¿sí? Para enfocar una imagen. ¿Se entiende esto? Bien. Bueno, entonces, resumiendo, en el plano focal voy a estar mirando, de alguna manera analizando los haces transmitidos y difractados, y en el plano imagen voy a estar teniendo una imagen magnificada de mi muestra. ¿Sí? Porque esto, aunque acá no parezca, la muestra que estoy analizando es una muestra bien pequeña, y lo que voy a tener de este lado es algo mucho más grande, ¿no? Porque estoy magnificando justamente la imagen de la muestra. Estoy generando una imagen magnificada de la muestra. No hicimos toda la cuenta acá, pero creo que en alguna diapositiva quedó de la vez pasada de un diagrama de rayos donde se define la magnificación en relación al tamaño del objeto y el tamaño de la imagen después de pasar por una lente. Bien. ¿Qué más? Bueno, antes de entrar en cómo se forman las imágenes y discutir un poco de eso. Esas Sí. que se ven digamos, como fotos en blanco y negro, son de las del fondo, ¿sería? ¿Una captura de lo del fondo? ¿Te refieres a imágenes las que mostré al principio, José? Sí. Claro, me parece que te referís justamente a imágenes tomadas en el plano focal de la muestra. Lo que ves todo negro de puntitos blancos, por ejemplo. O anillos. Claro, donde mirás bastones o nanosferas, eso que se ven como una foto de los mismos. Claro. Bueno, ahora vamos a ver. Ahora creo que en los ejemplos va a quedar más claro esto. No te preocupes que cuando veamos ejemplos va a quedar más claro. Vamos a llegar, vamos a hacer. Con respecto a la muestra, también está bueno
que conozcan un poco cómo es el sistema de la muestra, es decir, cómo se coloca la muestra en el microscopio, básicamente tiene esta pinta, el portamuestras. Lo que necesita tener el portamuestras es, primero, poder insertarse en la columna sin romper el vacío, porque para hacer vacío en una columna se necesita tener bombas funcionando y habitualmente necesitan bastante tiempo para tener el vacío suficiente para que el sistema funcione correctamente. Entonces tengo que poder insertar esto sin romper ese vacío. Por eso tengo distintos O-rings. Y después la muestra se coloca en un agujero, fíjense cómo está acá, donde se coloca una grilla que tiene esta forma, más o menos tiene 3 milímetros de diámetro, la grilla es redonda y tiene agujeritos donde uno puede colocar su muestra. Ahora vamos a ver. Este portamuestras tiene motores para poder rotar y desplazarse en las distintas direcciones del espacio, ¿sí? Bueno, ¿cómo es la grilla? Y acá me voy a concentrar solamente en nanomateriales porque me imagino que es lo que más les interesa al haberse inscrito en este curso. Cuando yo tengo un nanomaterial, habitualmente tenemos una gran ventaja frente a otra gente que estudia otro tipo de materiales, que es que el material ya está de por sí nanoestructurado, ¿no? Entonces, al estar nanoestructurado, uno supone que por ahí ya es menor a 100 nanómetros, entonces no necesito trabajarlo mucho al material, no necesito pulirlo, adelgazarlo para que tenga menos de 100 nanómetros. No necesito tampoco prepararlo como en las muestras biológicas, que uno necesita preparar a una muestra para poder tener contraste, ¿sí? No vamos a meternos en eso. En un nanomaterial en general, lo que se suele hacer, y lo más habitual, es tener una dispersión coloidal de ese material, y esa dispersión coloidal gotearla sobre una grilla. ¿Y la grilla qué es lo que tiene? La grilla tiene habitualmente, puede haber muchas más opciones hay, pero habitualmente tiene dos tipos de recubrimientos, o los dos conjuntos, ¿no? Que son una capa delgada de carbono y una capa delgada de un polímero, que a veces están juntos o también pueden venir solos, dependiendo del modelo de grilla con el cual trabaje. Esa capa de carbono es un carbono amorfo que tiene un espesor de unos 2 a 10 nanómetros, y la capa de Forman es un poquito más gruesa, ¿sí? ¿Por qué se usan estos dos? Bueno, porque el carbono básicamente es hidrofóbico, entonces me permite trabajar con muestras hidrofóbicas, y el Forman es hidrofílico, entonces me permite trabajar con muestras hidrofílicas. Además que necesito tenerlos para poder soportar el material. Si yo no los tuviera, el material se me caería por el hueco, ¿no? No lo podría soportar en la grilla. Y hay dos tipos de grillas de alguna manera, o los más comunes, ¿no? Hay muchos más. Algunos que lo que son es una capa muy delgada de carbono homogénea en toda la grilla, y otros que tienen esta capa de carbono un poquito más gruesa, pero con agujeros. Esto lo que me permite, por ejemplo, es que en alguna de las zonas, si me queda una muestra soportada justo en el borde de este agujero, voy a poder tener una región donde tengo un hueco del otro lado, ¿sí? No tengo carbono bajo la muestra. Si bien, como les decía, en nanomateriales es relativamente más sencillo que en otros materiales preparar mi muestra, hay un montón de factores que hay que tener en cuenta cuando uno la prepara. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, si ese nanomaterial, cuando yo prepare la suspensión coloidal y la seque o la gotee sobre la grilla, si ese material se agrega, si hay agregación de las partículas que componen ese nanomaterial, lo tengo que tener en cuenta a la hora de preparar la muestra. También tengo que tener en cuenta qué solvente estoy trabajando, porque se va a evaporar a distinta velocidad. Distintos solventes se van a evaporar a distinta velocidad, y eso me puede afectar, por ejemplo, cómo quede distribuido el material sobre la grilla. Bueno, después hay que tener en cuenta muchas otras cosas, entre ellas una cosa que se suele dejar de lado, es que si uno lo prepara esto desde una solución o una dispersión coloidal que está llena de impurezas, todas esas impurezas van a ir para la grilla, y cuando yo mire en el microscopio voy a estar mirando una región muy chiquitita de mi muestra. Entonces, de repente voy a poder estar viendo solo las impurezas, por ejemplo. Entonces, eso es súper importante de tener en cuenta. Y otra cosa importante también es el material de la grilla, ¿no? No va a ser lo mismo, sobre todo esto para cuando uno quiere hacer una cuantificación por EDS, o quiere ver si tengo algún elemento. Por ejemplo, si yo quiero ver, tengo partículas de cobre, quiero analizar si tengo o no tengo cobre, o dónde está distribuido el cobre espacialmente en mi nanomaterial. Si mi grilla es de cobre, es probable que la señal del cobre debida a la grilla también aparezca en mi detector de EDS, ¿sí? Así que esos son factores que también hay que tener en cuenta. Bien. Bueno, ¿qué decir de la resolución? Hasta ahora, está bien, contamos lo del ojo al principio, sabemos que hay un problema por la difracción en la apertura, tenemos lentes que no son del todo perfectas. Ahora tratemos de analizar cómo va a ser la resolución en un microscopio electrónico de transmisión. Dijimos que el haz de electrones va a atravesar la muestra, va a llegar con un cierto ángulo a la lente objetivo, y la lente objetivo me va a permitir formar la imagen en una pantalla, en una cámara, ¿no? Y si uno sigue la analogía del ojo que les contaba al principio, es decir,
que la resolución va a depender de la difracción en una apertura, va a depender también de las aberraciones esféricas en mi lente, y va a depender del tamaño de receptores, se encuentra con lo siguiente. Son todas cosas que ya vimos, así que creo que la podemos pasar relativamente rápido. Sabemos que la difracción en la apertura depende de lambda sobre alfa, sobre ese ángulo con el cual llega el haz de electrones a mi lente, y sabemos que la aberración esférica, ¿sí?, o el disco de confusión que se forma luego de la lente debido a la aberración esférica en la lente, depende de ese ángulo alfa, que es el semiángulo de convergencia, al cubo, ¿no? Entonces, acá es donde se ve bien claro que hay un compromiso entre la difracción y la aberración esférica en la lente. Si yo tengo un alfa muy grande, por ejemplo, no me va a molestar tanto el límite de difracción, porque cuenta barra chiquita, pero el disco de confusión de la lente debida a la aberración de la lente objetivo va a terminar siendo muy grande, ¿no? En cambio, si yo uso un alfa muy pequeño, no me molesta la lente porque todos los haces van a estar llegando muy cerca del eje óptico del microscopio, entonces la aberración debida a la lente electromagnética va a ser pequeña, pero me va a estar molestando mucho el límite de difracción, porque esta cuenta se termina siendo muy grande. Bueno, entonces si yo quiero minimizar esta cantidad, ¿qué voy a estar haciendo? Bueno, voy a estar haciendo un alfa que haga que esta cuenta sea mínima. Y ese alfa se puede calcular y tiene que ver con el cociente de la longitud de onda con la que yo estoy excitando los electrones sobre el coeficiente de aberración esférica de la lente elevado a un cuarto. Son expresiones que ya fueron apareciendo de alguna manera porque se van repitiendo cuando uno define las resoluciones en las distintas técnicas de microscopía electrónica, pero bueno, se las presento en este caso para microscopía electrónica de transmisión. Y esto me termina llevando a una resolución práctica, se define como resolución práctica, que es la mínima distancia que voy a poder resolver en el microscopio, que tiene esta pinta, ¿no? 0,91 por el C sub S por el lambda al cubo, todo a la raíz cuarta. Bien, y yo no les dije hasta ahora, pero ¿qué pasa en microscopía electrónica de transmisión? Yo voy a tratar de trabajar ¿con qué? Con electrones acelerados a tensiones relativamente altas. ¿Y por qué voy a ir a tensiones relativamente altas? Porque a mí me interesa que los electrones tengan mucha energía y con eso lograr que esa resolución sea lo más baja posible, ¿sí? Si los electrones tienen mucha energía, fíjense que la longitud de onda, como pueden calcular a partir de los conceptos que vimos en la clase pasada, la longitud de onda va a ser más pequeña. Por ejemplo, para 200 kilovolt, los electrones tienen 200 kiloelectronvolt de energía, y la longitud de onda son 0,0025 nanómetros. O sea, eso es una longitud de onda bien pequeña. Y si uno tiene en cuenta una lente típica puede tener, por ejemplo, un C sub S de 0,5 milímetros de coeficiente de aberración esférica, obtenemos, en ese caso, un alfa óptimo de más o menos 6 miliradianes, y eso me lleva a una resolución práctica en mi microscopio de 0,3 nanómetros. ¿Sí? Gabriel, pregunta, perdón, José, Sí. el X sub R que era acá, creo que está hablando de, bueno, en las contribuciones, el delta X me imagino que está hablando, el delta X sub R, creería Claro. que está preguntando eso. Sí, exacto. Perfecto. ¿Te acordás, José, que cuando definimos antes la aberración esférica en la lente, aparecía, donde vos enfocabas esto, por ejemplo en la pantalla, aparecía una cantidad que era el disco de confusión. Ese disco de confusión tenía un tamaño, ¿no? O sea, yo no podía, la lente objetivo, por sus imperfecciones, no me permite enfocar el haz en un solo punto, ¿no? Me lo termina enfocando en un disco, que lo llamamos disco de confusión. Eso está en las clases que charlamos con Alejandra la vez pasada. Sí, Entonces, pensé que eso era el XS o el claro, DS. exactamente. El tamaño de ese disco, en algunos libros lo van a encontrar con el radio, con el diámetro. Ahora por ahí puede generar una confusión, eso yo lo entiendo, si es el radio, si es el diámetro, pero me interesa que no se preocupen por eso, simplemente que piensen que es el tamaño de ese disco, ¿sí? Y lo mismo con la difracción. ¿Se acuerdan que cuando había una apertura y hago pasar un haz por esa apertura, ese haz no lo puedo enfocar en un único punto, porque tengo difracción en la apertura y lo puedo terminar enfocando en una cierta región. Esa región va a estar delimitada por este cociente de lambda sobre alfa. ¿De acuerdo? Entonces, esos dos factores me van a terminar influyendo y determinando la resolución de mi microscopio. Sí, ¿y el tercer término? El tercer término, está bien la pregunta porque no lo dije, cuando hablábamos del ojo eran los receptores, ¿no? Eran las células de la retina. En este caso, lo que va a ser el tercer término es la capacidad de mi pantalla o de mi cámara de detectar distancias chiquitas. Y en la práctica, píxel. claro, sí, el píxel, por ejemplo. Entonces, en la práctica, las pantallas o las cámaras son suficientemente buenas como para que este término lo puedo despreciar tranquilamente, no me influye en la cuenta. ¿Está bien? Ah, José.
Bien. Bueno, entonces para ir cerrando esta parte, ya habrán visto, y ya mirando esta ecuación se darán cuenta que si uno quiere mejorar la resolución, o sea que este delta R sea más pequeño, tiene dos caminos posibles, no hay mucha ciencia en esto. O achica C sub S o achica lambda. Si achico C sub S, ¿qué significa? Bueno, voy a estar mejorando mi lente, voy a estar construyendo lentes electromagnéticas más precisas, más esféricas, sin errores, ¿sí? Y eso se logra generando correctores que se incluyen dentro de las lentes, que lo que hacen es corregir ese C sub S y hacerlo mucho más pequeño, ¿sí? Se llaman, los microscopios que tienen lentes con esos correctores, se llaman, en la jerga se dicen microscopios corregidos, ¿sí? Y lo que tienen esos microscopios corregidos es que son muy caros, ¿no? De hecho, no hay ningún microscopio que tenga lentes corregidas, por ejemplo, en Argentina. Sí hay en Brasil, pero no en Argentina. Y eso me permite llegar, por ejemplo, a resoluciones del orden de un orden de magnitud inferior, ¿no? Otra opción posible es, que la debería haber dicho antes, porque en realidad en la línea histórica vino antes, es reducir lambda, o sea, aumentar la tensión de aceleración de los electrones. ¿Para qué? Para aumentar su energía y con eso reducir su longitud de onda. Y eso fue lo que pasó cuando uno analiza la historia de los microscopios electrónicos de transmisión. De hecho, esto también ya lo mostró Alejandra, creo que una de las primeras filminas de la primera presentación que dimos. Fíjense que desde los 20 hasta casi el 2000 y pico, los microscopios mejoraron su resolución, que son esta línea roja, achicando lambda, ¿sí? Llegaron incluso a hacer microscopios, fíjense el tamaño de este microscopio, que lo hicieron para tener electrones acelerados a más de 1 megavolt. Fíjense el tamaño de la persona que está operando el microscopio ahí abajo, ¿no? Lo que pasa es que esto resultó ser muy poco práctico para mejorar la resolución, y lo que terminó pasando es que al mejorar la tecnología de las lentes, es mucho más práctico, de alguna manera, corregir el C sub S y no usar electrones con tanta energía, ¿sí? Fíjense qué impráctico debe ser tomar una imagen en este microscopio, ¿no? Ni hablar de las dificultades que pueden generar tener un emisor con esta energía. Bueno, entonces estos fueron los dos grandes caminos para mejorar, y son los dos grandes saltos, digamos, en tecnología en lo que son microscopía electrónica de transmisión. Entonces, antes de detenernos un poco más en detalle las cuentas, para cerrar un poco esta parte, la parte más del equipo, del equipamiento, uno lo que podría decir es, y está muy buena esta analogía, la voy a pasar rápido para no detenernos mucho en esto, pero está en el libro de Carter, la edición nueva. Uno podría pensar que uno es un electrón, directamente ponerse en el lugar de los electrones es un poco raro de lo que estoy diciendo, pero uno podría tratar de ponerse en el lugar de los electrones, y si uno está en un filamento, ¿sí? O en un emisor de campo, lo que va a estar sintiendo, sobre todo si está en un emisor termoiónico, uno lo que va a estar sintiendo es que recibe calor de los electrones vecinos, recibe calor suficiente para tener la energía para saltar al vacío de la columna, y después va a pasar a través de distintas lentes, que lo que hacen las lentes es moldear esa función de onda de los electrones para hacerla más esférica o más plana, dependiendo a la forma en la cual yo quiero interactuar con mi muestra. En cambio, si estoy en un emisor de campo, en vez de sentir la temperatura, en vez de verme aumentada la temperatura debido a las interacciones con los electrones vecinos, lo que va a estar pasando es que siento un campo eléctrico súper intenso, que es el campo justamente de los emisores de campo, que lo que hace directamente es arrancarme del filamento y llevarme directo a la columna y acelerarme a una tensión muy grande. Y una cosa interesante es que si uno hace las cuentas, uno puede ver rápidamente que estamos acelerados a energías grandes, con lo cual la velocidad de los electrones termina siendo cercana a la de la luz. Y si uno tiene en cuenta que una muestra puede ser bien delgada, por ejemplo unos 20 nanómetros, y esta muestra delgada está atravesada por electrones que están yendo casi a la velocidad de la luz, eso te dice que los electrones pasan un tiempo muy, muy pequeño. Pasan un tiempo en la muestra que es inferior al tiempo de vibración de los propios átomos. O sea que claramente un electrón que atraviesa la muestra va a ver una imagen súper congelada de esa muestra, de ese material. Lo que pasa es que los electrones que vienen atrás, obviamente, tardan un cierto tiempo en llegar, y ahí sí pueden ver la muestra con ciertas variaciones, ¿no? Y lo interesante del caso es que, a pesar de que pasan de a uno por la muestra los electrones, porque a esa velocidad pasan un tiempo relativamente breve en esa muestra, a pesar de que pasan de a uno, cuando uno incide una muestra cuyas distancias entre los átomos son muy pequeñas, como son justamente las distancias características en los átomos, termina habiendo interferencia entre los haces de electrones que atraviesan la muestra, ¿no? Como se ve acá.
Y eso ocurre a pesar de que los electrones pasan de a uno en la muestra. Con lo cual, cada vez que uno hace un experimento de difracción de electrones, o un experimento o toma una imagen con contraste de fase, una imagen de alta resolución, lo que está haciendo es probar justamente la dualidad onda-partícula en los electrones, porque está mostrando que los electrones se están comportando tanto como ondas como como partículas. ¿Está bien? Entonces esto, grosso modo, es más o menos todo lo que ocurre en el microscopio cuando uno forma unas electrones y termina formando una imagen. Bueno, dicho esto, ahora sí les pido que ahora sí, por favor, deténganme si no me entienden, porque vamos a dar un poco más de formalismo a lo que estamos hablando. ¿Sí? ¿Todo bien hasta acá? Sí, sí. Bueno, genial. No vamos a hacer cuentas, o sea, vamos a aprovechar bastante de lo que charlaron con Marcelo la vez pasada y de lo que también vieron en el cuestionario de hoy. Pero no vamos a tampoco a profundizar en las cuentas como para que tengan que resolverlas todas juntas. Quiero que se lleven los conceptos, así que por favor, si queda un concepto medio ahí en la nube, por favor avísenme y lo charlamos. ¿Sí? No se preocupen si se pierden en todo el detalle de las cuentas, así les aviso eso por las dudas. Bien, entonces dijimos que los electrones se comportan tanto como partículas como como ondas. Entonces, para describir el proceso de interacción con la muestra, en la cual va a haber electrones transmitidos y electrones dispersados elásticamente, que no perdieron energía, podemos pensar a que lo que está llegando a la muestra es un electrón que tiene una función de onda dada. Esa función de onda va a describirse con un vector de onda K, ¿no? Cuyo módulo va a ser la inversa de la longitud de onda del electrón. Y el haz dispersado elásticamente va a tener el mismo módulo, pero va a estar a otro ángulo con respecto al haz transmitido. ¿Sí? Entonces uno puede definir un vector Q que sea la diferencia entre estos dos vectores y que va a terminar va a ser proporcional al seno del ángulo entre los vectores, ¿no? Bueno, y acá lo que empieza a entrar en cuenta es, bueno, cómo interactúa el haz de electrones con la muestra. Va a interactuar de la manera que ya charlamos, ¿sí? Un átomo tiene un núcleo de una carga importante, entonces un electrón que tiene carga negativa va a interactuar con ese núcleo. Si interactúa mucho, digamos, puede pasar que se generen electrones retrodispersados, es decir, que los electrones interactúen con el átomo y peguen la vuelta, ¿no? De alguna manera. Esto lo vimos y se llamaban electrones retrodispersados y los analizamos. Y justamente en SEM es una de las señales más importantes para analizarlo. Cuando estamos en TEM, como la muestra es mucho más delgada, no es la señal que uno más se tendría a analizar, sino que lo que vamos a estar analizando son electrones que por ahí interactuaron con el núcleo, pero no llegaron a pegar la vuelta. Lo que hicieron fue dispersarse elásticamente cierto ángulo con respecto al haz transmitido. Entonces, ¿cómo uno mide ese ángulo? Bueno, ese ángulo es proporcional al vector Q de alguna manera. Entonces, uno lo que puede hacer es calcular la probabilidad de que un átomo disperse a cierto electrón con ese ángulo o con ese vector Q. Si uno hace eso, va a encontrarse que esta probabilidad F tiene esta pinta, y va a ser mayor para elementos de mayor Z, y va a ir cayendo con el ángulo entre el haz transmitido y el haz difractado. ¿De acuerdo? Entonces esto es para un único átomo. Es algo muy parecido a lo que vimos en rayos X con Marcelo para un único átomo también. ¿Sí? La dispersión de rayos X se puede analizar de manera bastante similar a esto, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa si en mi muestra tengo muchos átomos? Como es lo más habitual, ¿no? Yo tengo un cristal que tiene muchos átomos y que en particular forman un arreglo periódico, esos átomos. Entonces lo que va a estar pasando es que las distancias entre las filas de átomos tienen una longitud del orden de los Armstrong, ¿no? Una fracción de nanómetro. Entonces cuando pasa eso, lo más intuitivo y lo más fácil, y acá está bueno que esto sí lo entiendan y se detengan bien, es analizar que el haz difractado o dispersado elásticamente, que es como ustedes quieran decirlo, va a tener una diferencia de camino óptico con el haz transmitido, ¿no? Esa diferencia de camino óptico se puede analizar de manera tal de contemplar que puede haber del otro lado una interferencia constructiva, y que esa interferencia constructiva se puede dar cuando, bueno, se puede dar cuando dos veces la distancia entre los planos atómicos, ¿sí? O entre las columnas atómicas o las filas de átomos, como quieran decirlo, por el seno de ese tita, es un número entero de longitudes de onda del electrón, ¿no? Y esto es lo que se conoce como ley de Bragg, es exactamente la misma ley para difracción de rayos X. Acá pasa lo mismo, solamente que tenemos electrones, así que cualquiera de ustedes que esté familiarizado con los conceptos de difracción
en rayos X. Acá es exactamente lo mismo, pero para electrones. La gran diferencia con rayos X, ¿cuál es? Ya se estarán dando cuenta que lambda es muy distinto en rayos X y en electrones. No sé si alguno tiene en la cabeza el de rayos X, pero es básicamente del orden de un Armstrong, ¿no? Más o menos. Y fíjense que acá estamos bastante por debajo. Por ejemplo, para electrones acelerados a 100 kV, lambda es 0,0037 nanómetros. ¿Sí? O sea, es bastante más pequeño que para rayos X. Entonces, si uno considera una distancia entre filas de átomos típica de, por ejemplo, 0,3 nanómetros, o algo similar, se va a dar cuenta que si uno calcula θ de Bragg, o sea, el ángulo que me va a generar una interferencia constructiva de mis haces, va a encontrar que ese ángulo θ es muy pequeño. ¿Sí? Va a ser mucho más pequeño que en rayos X. Y esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Está bien hasta acá? ¿Alguna pregunta? Seguimos. Bueno, hasta ahí es la forma intuitiva de charlarlo. Uno puede después profundizar en las cuentas para entender cuantitativamente este proceso. Y eso, para hacer eso no nos queda otra que hacer uso de todos los elementos de cristalografía que charlamos con Marcelo la otra clase, ¿no? No importa que sigan todas las cuentas, pero sí quiero que se lleven el concepto, ¿sí? Básicamente, para hacer esta cuenta, lo que vamos a tener que hacer es, al menos en el microscopio de transmisión, dos aproximaciones. Una aproximación es lo que se conoce como aproximación cinemática, y es que uno considera solamente un evento de dispersión. ¿Qué significa eso? Bueno, que el haz que ya se dispersó elásticamente no vuelve a dispersarse en un siguiente evento, ¿sí? Y otro que voy a considerar es la difracción de Fraunhofer. ¿Qué significa eso? Que yo voy a mirar la difracción a una distancia muy lejos de mi muestra, ¿sí? Si uno tiene en cuenta estas dos aproximaciones, bueno, va a darse cuenta que la amplitud difractada, es decir, la suma de las amplitudes de los haces dispersados por todos los átomos de la muestra con su diferencia de fase, se puede calcular a partir del producto de dos factores. ¿Sí? Ya verán que ya viendo esto ya se van dando cuenta que la pinta es muy similar a lo que conversamos en cristalografía. Y esos dos factores son el factor de red, que va a depender de la geometría de la red, ¿sí? Porque acá en esta cuenta R sub i me da la posición de la celda unidad de mi cristal, y un factor que es el factor F, que es el factor de estructura, que va a depender del tipo de átomos y de cómo están distribuidos en cada celda unidad. Fíjense que el factor F es muy parecido justamente al que calcularon en el cuestionario, ¿no? Al que me generaba las extinciones sistemáticas cuando la red era FCC o BCC, por ejemplo, ¿no? De hecho, el F sub J, que antes era el F sub J de rayos X, que es el que ustedes calcularon, acá es el F sub J atómico, ¿no? Para los distintos átomos de mi red. Entonces, si yo hago la sumatoria de todo esto y el producto, tengo la amplitud difractada por los haces. Y si uno termina de meter todo esto en los conceptos de cristalografía, y uno va a tener que asumir lo siguiente, que para un cierto plano en mi cristal, un plano HKL, cada plano o familia de planos HKL va a tener una distancia interplanar característica, un DHKL, ¿no? Cada plano HKL va a estar descrito por un vector G. Eso también lo dijo justo hoy Marcelo más temprano a raíz de una pregunta de uno de ustedes. Y ese vector G se va a construir con los índices de Miller, HKL, y los vectores unitarios en el espacio recíproco. No importa si uno se pierde un poco en todo eso, pero lo que sí quiero que entiendan es que, ¿qué significa un vector G? Bueno, significa que si K sub D menos K, o sea, si el vector de onda dispersado elásticamente menos el vector de onda transmitido es igual a G, ¿sí? O sea, si S es igual a 0 en esta cuenta, entonces significa que estoy en condición de Bragg. ¿De acuerdo? O sea, estoy en condición de difracción. Si esta cuenta me da G. Si no me da exactamente G, quiere decir que no estoy en condición de difracción, o sea, no puedo aplicar la ley de Bragg directamente, así como la charlamos recién, pero puedo estar cerca. ¿Cómo se mide cuán cerca estoy de la condición de Bragg? Se mide con otro vector que se llama S. ¿Sí? Si S vale 0, estoy exactamente en la condición de Bragg. ¿De acuerdo? Bueno, y este vector G que yo les mencionaba, que es una manera de mirar una familia de planos en el espacio recíproco, va a ser proporcional, su módulo va a ser proporcional a la inversa de la distancia interplanar entre esos planos atómicos. Bueno, sin perder demasiado tiempo en esto, si uno entonces quiere armar esa amplitud difractada por todos los haces de los distintos átomos de mi muestra, va a encontrar que el factor G va a terminar siendo
el seno de S sobre S, ¿sí? Donde solo me va a estar sobreviviendo el S en la dirección de incidencia de mi haz, o sea, en la dirección Z, si quieren. Acá se llama dirección 3, si quieren, pero es lo mismo. Entonces, el factor este G que yo les comentaba en la cuenta para encontrar A, va a terminar teniendo esta pinta. Y fíjense que ese factor G es máximo cuando estoy en condición de difracción exactamente. O sea, cuando mi vector Q es igual a G, o lo que es lo mismo, cuando S vale 0. ¿Sí? No solo eso, sino que ni bien me alejo de la condición de Bragg, este factor G, que va a estar multiplicando y modulando a mi amplitud, cae enseguida a 0. ¿Sí? Cae enseguida a 0. ¿Y cómo cae? Bueno, más o menos el ancho de esta expresión va a ser proporcional a 1 sobre L sub 3, donde L sub 3 es la longitud en la dirección de propagación que estoy analizando, en este caso la dirección vertical. ¿Está bien? Bueno, esto es con respecto al parámetro G. Si yo tengo en cuenta el parámetro F, que era el parámetro de estructura, el factor de estructura, ¿qué va a pasar? Bueno, va a pasar exactamente lo mismo que analizamos en rayos X. Por ejemplo, si tengo una muestra de BCC para hierro, lo que voy a terminar encontrando cuando haga la sumatoria que hicieron más temprano, es que si la suma HK más L da par, el factor de estructura vale 2 veces el factor atómico para el hierro, y cuando esa suma da impar, me da 0, con lo cual tengo una extinción. ¿De acuerdo? Entonces fíjense, lo que está haciendo G me está diciendo, bueno, si me alejo de Bragg, esto cae rápido a 0. Y lo que está haciendo F, bueno, voy a tener intensidad solamente para ciertos G, para ciertos HKL, si quiere, para ciertos planos. Cuando no esté en esa condición, no voy a tener intensidad. ¿De acuerdo? Yo sé que esto es medio complicado, pero espero que más o menos se haya entendido la idea. Entonces, la intensidad en el plano de difracción, si quieren, va a ser proporcional al cuadrado de este A que salió de acá. Entonces, ahora sí, volviendo un poco a la realidad, en mi esquemita de mi microscopio, si yo me paro en el plano focal, voy a tener este tipo de patrones, que es un poco por ahí lo que preguntaba José más temprano, ¿no? Voy a tener solamente, bueno, acá en el centro tengo el haz transmitido, fíjense, si me paro en el centro tengo el haz transmitido. Y después voy a tener intensidad, ¿dónde? Bueno, solo en distintos puntos del plano focal, donde justamente se está cumpliendo la condición de difracción, donde KD menos K es igual a G, o sea, donde Q es igual a G, o lo que es lo mismo, donde S es igual a 0. ¿Y qué intensidad y qué ancho tienen estos puntos en mi plano focal? Bueno, eso me lo acaba de dar las cuentas que les acabo de mostrar. ¿Está bien? Entonces, toda esa historia, todo ese lío de cuentas que acabamos de decir, lo que me está explicando de alguna manera es por qué en el plano focal tengo intensidades en estos puntos, y en particular me explica también qué intensidad tienen estos haces en cada uno de los puntos. Y ahora vamos a ver cómo esto termina siendo clave para entender la formación de imágenes en el microscopio. O sea, para entender qué pasa en el plano imagen de la muestra. Para entender cómo en el plano imagen de la muestra yo puedo obtener este tipo de imágenes o este tipo otro de imágenes que tengo acá al costado, que son fundamentales para entender distintos tipos de nanomateriales, por ejemplo. ¿De acuerdo? Yo sé que voy un poco rápido, pero como les vengo insistiendo, si hay dudas, solamente me tienen que frenar, nada más. Disculpa, tengo una consulta antes de que Sí, por sigas. favor. No sé, capaz que lo vas a explicar después, pero esos patrones de puntos Sí. ¿se utilizan para hacer algún tipo de análisis también? Claro, sí, O exactamente. sea, semejante a los de rayos X, porque es parecido a esos patrones de rayos X y bueno, se usan para el estudio de estructuras cristalinas, pero no sé en este Exacto. caso si se usan para eso. Sí, Leandro, ¿no? Se podría Sí, hacer exactamente lo mismo. Uno podría hacer, justamente, estudiar difracción de electrones, sería. De la misma manera que uno hace difracción de rayos X, uno podría hacer difracción de electrones. Por supuesto que tiene muchas desventajas la difracción de electrones en distintas áreas frente a la difracción de rayos X. Que ahora, después las vamos a charlar un poquito más, creo que hay una diapositiva en la cual vamos a hacer un poco de hincapié. Pero tengan en cuenta exactamente, esto sería, Leandro, como hacer una difracción de un monocristal, ¿no? No sé si por ahí tenés algo de experiencia en difracción de rayos X, pero esto sería como hacer una sí, difracción correcto. de rayos X de un monocristal, ¿sí? Cuando tienen una difracción de rayos X de polvos o de un policristal, la cosa cambia, pero también lo vamos a ver. Bien, bien, bien. Bueno, una cosa que no les dije, que medio que lo pasé por alto, es que ¿cómo uno mide esta distancia? Bueno,
esta distancia, como estoy en el plano focal, va a estar medida en una unidad de la inversa del plano imagen, si quieren, una unidad de 1 sobre nanómetros. En la práctica, ¿cómo se logra eso? Bueno, en la práctica se logra eso midiendo en la pantalla donde yo sea esta distancia en nanómetros, y para pasar a la unidad de 1 sobre nanómetros del plano focal, lo que se tiene en cuenta es la longitud de cámara. La longitud de cámara sería la distancia equivalente entre la muestra y la pantalla como si no hubiera lentes. Perdón, entre la muestra, claro, y el plano focal como si no hubiera lentes. Pero me parece que no vale la pena detenernos mucho en esto. Lo importante es que en el plano focal la distancia que uno mida va a tener una unidad que es 1 sobre nanómetros, ¿no? Tiene que ser la unidad inversa al plano imagen de la muestra. ¿Está bien? Bueno, y acá haciendo un poco de hincapié, un poco en lo que decía Leandro, en por qué aparecen estos patrones y cómo se relacionan con la muestra. Algunas cuestiones para tener en cuenta. Dijimos que los ángulos de Bragg, como las longitudes de onda son muy pequeñas, van a ser muy pequeños los ángulos de Bragg. Al ocurrir esto, los planos, cuando yo empiezo a ver puntitos en mi patrón de difracción, eso significa que los planos, las distancias interplanares, están prácticamente de canto, ¿no? Como se ve un poco acá. Y en particular, yo puedo orientar a mi cristal, ¿no? Podría, si quisiera, orientar a mi cristal de manera que haya muchos planos, no un único plano en condición de Bragg. Eso puede ocurrir. Fíjense acá, por ejemplo, está mostrado un esquemita donde hay 2 planos en condición de Bragg. O sea, la muestra está orientada de manera tal que tengo 2 G que están cumpliendo la condición de Bragg, ¿no? Tengo 2 HKL, si quieren, 2 familias de planos que están cumpliendo la condición de Bragg. Si eso ocurre, voy a ver más de un punto en mi patrón de difracción. Voy a tener el haz transmitido y 1 o más haces difractados, ¿sí? Y es más, midiendo estas distancias, yo voy a poder indexar y reconocer a qué familia de planos HKL corresponden. ¿Por qué? Porque esta distancia se relaciona con justamente la inversa de la distancia interplanar correspondiente asociada a cada uno de esos planos. Y vamos a tener que hacer algún ejercicio de eso, así que lo vamos a charlar un poquito más adelante. Bien. Una forma de interpretar esto, que es bastante intuitiva, no sé si alguno la ha visto también en otra área, que es la construcción de Ewald. Lo que se puede hacer es formar una esfera de Ewald, y que esa esfera lo que va a tener es un radio equivalente al módulo de K, o sea, 1 sobre el lambda. Tener un radio equivalente a 1 sobre el lambda para mi esfera, lo que me genera es una esfera con un radio muy grande, porque el lambda es muy pequeño, con lo cual si yo intersecto esa esfera con distintos puntos de la red recíproca, ¿sí? No voy a ahondar mucho en esto porque yo sé que tiene bastante contenido de cristalografía que por ahí no todos están familiarizados, pero no importa, tengan en cuenta que esto es simplemente otra forma de ver, entender y de visualizar cómo se genera una difracción, y básicamente consiste en mostrar que cuando se intersecta un punto de la red recíproca con la esfera de Ewald, entonces voy a estar en condición de Bragg. Cuando se intersecta o está cerca de intersectarse, significa que estoy cerca de la condición de Bragg. O sea que mi S no es 0, pero es casi 0. ¿Sí? Y lo que pasa es que como la esfera de Ewald tiene un radio tan grande para electrones, porque el lambda es tan chiquito, voy a tener varios puntos de la red recíproca en condición de Bragg. Y eso me explica por qué en el diagrama de difracción aparecen varios spots, si quieren, de difracción. Y me explica otra cosa también. Me explica esto, que yo puedo rotar la muestra y generar un patrón de difracción que sea como este que está acá. Fíjense. ¿Qué tiene este patrón de difracción? Se llama condición de 2 haces. Y lo que me está generando es un único G, o sea, un único plano, familia de planos, en condición intensa de difracción. ¿Sí? Tengo el haz transmitido y después un único G o una única familia de planos en una condición de difracción más intensa. ¿Sí? Y esto, si bien ahora parece un poco abstracto, pero es muy útil para algunas técnicas de microscopía para después trabajar en esta condición, que se llama condición de 2 haces. Básicamente, ¿qué estoy haciendo? Bueno, estoy generando condición de difracción para solo un único G, y me olvido un poco de los otros. ¿Sí? Bueno, entonces, tengo un monocristal, voy a tener distintos puntos asociados a las distancias entre planos atómicos, de acuerdo a cómo esté orientado el cristal, que fue lo que charlamos recién. ¿Qué pasa si yo tengo una muestra amorfa, donde los átomos no forman un arreglo periódico en esa red cristalina? Bueno, si tengo una muestra amorfa voy a ver algo de este tipo, ¿no? Voy a ver como un halo, pero no voy a ver spots
claros donde yo tenga intensidad difractada en esos puntos. ¿Sí? Lo mismo que ocurriría, por ejemplo, en rayos X, exactamente lo mismo. ¿Y qué pasa si tengo un policristal? Que es el caso típico de, por ejemplo, nanomateriales dispersos al azar, con orientaciones al azar, en una grilla de análisis de microscopio. Bueno, si tengo eso, lo que va a estar pasando es que todos esos cristales van a estar cada uno con su orientación, entonces van a contribuir los spots con distintas posiciones de ese plano focal, con lo cual se va a terminar armando un patrón de difracción que en vez de ser spots van a ser anillos, ¿no? Entonces, si tengo un policristal o una muestra de nanopartículas orientadas al azar, uno esperaría ver anillos de difracción en lugar de spots. ¿Sí? Bueno, acá les dejé un poco un caso típico, un caso sencillo, uno de los casos más simples, donde lo que puedo hacer es indexar este diagrama de difracción, este patrón de difracción, y relacionar justamente este patrón con las características de mi muestra. Y esto, básicamente el caso más sencillo es el sistema cúbico, o sea, FCC o BCC, que es con los cuales vamos a trabajar. Como les decía, el diámetro del anillo está calibrado, usando lo que se conoce como longitud de cámara, como para que, fíjense, el radio del anillo, si quieren, es exactamente la inversa de la distancia interplanar, o sea, del D para cierto HKL. ¿No? Esto es lo que me dice esta cuenta. Si el diámetro de mi anillo, fíjense que esta medida de difracción de electrones está calibrada en una unidad que es 1 sobre nanómetros, ¿sí? Es una unidad del espacio recíproco. Entonces, el radio del anillo es exactamente la inversa de la distancia HKL entre los planos para esa familia de planos atómicos. Y si yo tengo un sistema cúbico, además de cumplirse la ley de Bragg, ¿por qué? Porque para ese anillo yo estoy en condición de Bragg, estoy en condición de difracción, entonces esto se va a estar cumpliendo. Es decir, la condición de Bragg me da la relación entre lambda, la distancia interplanar, y el θ de difracción. ¿Sí? Además de eso, para el sistema cúbico se va a cumplir, esto no lo estoy mostrando, pero lo pueden demostrar muy fácilmente, que la distancia interplanar va a ser el parámetro de red de mi sistema cúbico, que es este de acá, sobre esta expresión que es la raíz cuadrada de h cuadrado más k cuadrado más l cuadrado. ¿Sí? Esto vale para cualquier sistema cúbico. Entonces, bueno, ahora vayamos a qué pasaba con las extinciones sistemáticas en una BCC y una FCC. ¿Se acuerdan de una BCC? Sí. No sé si, igual si es demasiado específica, anulámela. Pero, o sea, yo entiendo que es sencillo, más o menos sencillo, hacer la cuenta esta de transformación de unidades cuando uno tiene una lente, digamos, a la cual ya le conoce la distancia focal y toda la bola. Pero acá, que estás cambiando todo el tiempo la corriente, ¿es fácil hacer esa calibración? Sí, es fácil, porque la hace el microscopio. Lo que vos tenés en el microscopio básicamente es lo que se conoce como longitud de cámara. La longitud de cámara es la distancia al plano focal, en este caso, porque estoy en modo difracción, como si no hubiera lentes. Entonces, esa distancia, el microscopio cuando tomas una imagen, directamente la conoce, y conoce también la longitud de onda, entonces directamente, cuando vos tomas una imagen en modo difracción, el microscopio mismo ya te da esta barra en esta escala. ¿Se entiende? No es que uno tiene que estar calibrando todo el tiempo el microscopio en este caso. Ya el microscopio es capaz de calibrar esta distancia sola. No sé si respondí tu pregunta, pero sí, no es algo del cual uno se esté preocupando todo el tiempo. Cualquier cosa, corregime, Ale, si digo algo que no es del todo correcto. No, incluso la longitud de cámara se calibra, bueno, cuando se hace difracción, todo así como la escala de magnificación y todo, ¿no? Pero no es todo el tiempo, ¿no? Claro, sí, cuando uno está por ahí manteniendo al microscopio para... Cada tanto tiene que hacer ciertas calibraciones, una de las calibraciones es esa, ¿no? Exacto. Pero como usuario, digamos, regular, cuando uno no se mete en la calibración del microscopio, no tiene por qué meterse con eso. Por eso, y es más, como usuario, como una persona que va a analizar una imagen de difracción, un patrón de difracción, tampoco se está preocupando por eso, simplemente hace uso de esta barra que está acá. Bien. Bueno, entonces, volviendo a esto, veíamos que para una BCC solamente voy a tener condición de Bragg posible cuando H más K más L sea par. En cambio, para una FCC, esto ya lo habrán aprendido porque lo discutimos hoy a la mañana, más temprano, cuando H, K y L son todos pares o todos impares, ¿no es cierto?
Entonces fíjense que yendo del parámetro de la distancia interplanar más grande a la más chica, ¿no? Uno tiene que la distancia interplanar más chica para una BCC es la correspondiente a la 110. ¿Sí? La primera familia de planos que aparece es la 110, porque es la que tiene la distancia interplanar más grande. Y esa, para un sistema cúbico, es exactamente el parámetro de red sobre raíz de 2, si uno hace esta cuenta. ¿Sí? Bueno, y eso lo puede hacer para cualquier familia de planos, tanto de la BCC como de la FCC. Entonces fíjense que si uno agarra y mide el diámetro de un anillo, mide el diámetro de otro anillo, haciendo el cociente de los dos diámetros, por ejemplo, puede distinguir si estamos frente a una BCC o a una FCC. ¿Por qué? Porque el cociente, en un caso va a ser, por ejemplo, entre el primer y el segundo anillo, va a ser raíz de 2 sobre 2 para la BCC, pero para la FCC tiene que ser raíz de 3 sobre 2. ¿No es cierto? Entonces es una forma bastante útil y práctica de distinguir qué estructura cristalina tengo. Puedo distinguir, por ejemplo, si es una BCC o una FCC. Y una vez que la distingo, puedo indexar el patrón de difracción. ¿Qué significa? Bueno, decir, entonces este diámetro, este D1, este anillo que tiene un diámetro D1, corresponde, por ejemplo, por decir algo, a la FCC y tiene asociado a la familia de planos 111. ¿Está bien? Esto es importante y hay ejercicios que les planteamos sobre esto, así que si tienen dudas, por favor, aprovechemos ahora que lo tenemos acá planteado. ¿Se entendió la idea? Básicamente, indexando los anillos, puedo indexar cada anillo con su familia de planos correspondiente e identificar, por ejemplo, una BCC y una FCC. Por supuesto que si mi sistema no es cúbico, esto se va complicando cada vez más. Pero acá en el ejemplo cúbico es bastante sencillo. Es más, otra cosa que puedo hacer es calcular el parámetro de red. Fíjense, si yo logré identificar, por ejemplo, que este primer anillo, que tiene diámetro de 1, corresponde a la familia de planos 111 de una FCC, entonces directamente puedo calcular la distancia interplanar 111 y multiplicarla por raíz de 3 y obtener el parámetro de red de mi material. ¿Sí? Algo parecido a lo que uno hace, por ejemplo, en difracción de rayos X de polvos, cuando uno lo que hace es indexar cada pico de difracción de rayos X de polvo con una distancia interplanar correspondiente a cierta estructura cristalina. Bueno, es exactamente lo mismo que un difractograma de polvo, solo que con electrones. Y con ángulos θ mucho más chicos. De hecho, fíjense que si alguno conoce los difractogramas de polvo, o sea, uno conoce los difractómetros de rayos X, no sé si los tienen en la cabeza, pero los ángulos en los cuales se mueve el equipo son bastante grandes, ¿no? Llega hasta como 100, 120 grados, o más, el aparato. Acá fíjense que si uno necesitara hacer eso, tendría que abrir la columna gigante, y no necesitamos eso porque los ángulos en difracción de electrones son realmente muy pequeños, entonces está todo muy cerca del eje óptico del microscopio. Bien, seguimos. Esto lo voy a pasar porque no tenemos tampoco tanto tiempo. Bueno, y en la práctica, como les decía, no es que uno va agarrando la cámara o la pantalla y la va subiendo al plano focal, la va bajando al plano de imagen, no es que sube y baja la pantalla, lo que hace básicamente es usar otras lentes que me permiten tener el patrón de difracción en la pantalla o tener la imagen final en la pantalla. ¿Sí? Es decir, estas otras lentes lo que me terminan siendo es lentes que me están proyectando o la imagen o el patrón de difracción. Entonces, cuando en el microscopio toco el botón que me dice estoy en modo difracción, las lentes hacen que acá aparezca el patrón de difracción. Y cuando en el microscopio le toco el botón que diga, no sé, modo imagen, en la pantalla de abajo lo que se va a estar formando es la imagen de la muestra, ¿sí? En mi diagrama de rayos, de propagación de rayos a través de las lentes. Bien. Entonces vayamos un poquito a la formación de imágenes. ¿Sí? Básicamente lo que podemos decir es que ya sabemos que hay haces transmitidos y que hay haces difractados. Y ahora sí, para formar la imagen tengo varias opciones. Una de esas opciones, por ejemplo, es dejar pasar todos los haces. ¿Sí? Y formar la imagen dejando pasar todos los haces que atravesaron la muestra, que pasaron por la lente objetivo y formaron la imagen. Pero otra opción que tengo es no dejar pasar todos los haces. Por ejemplo, poner lo que se conoce como apertura objetivo. ¿Qué me hace una apertura objetivo? Fíjense este esquemita acá que es está medio, pero me parece que se entiende, ¿no? Lo que hace la apertura objetivo acá en este caso es dejar pasar solamente a los haces transmitidos. Fíjense que solamente los haces que pasaron de largo son los transmitidos. O sea, los que no cambiaron su orientación.
los haces que cambiaron su ángulo, su orientación con respecto al eje óptico, quedaron bloqueados por la apertura. ¿Sí? ¿Se llega a ver esto? Entonces, hacer esto, poner una apertura objetivo para dejar pasar solo los haces transmitidos, se conoce como formar una imagen de campo claro. Y es una opción posible, ¿no? Es esta que está acá a la derecha. Una imagen de campo claro, donde yo puse una apertura para dejar pasar solo a los haces transmitidos. Entonces, ¿qué pasa en la práctica? Bueno, Gabriel, perdón, ¿eh? Sí. José dice si eso sería lo de los microscopios gigantes. gigantes, ahí con la palabra gigantes me mataste. No sé, yo achicando el alfa, dice. No sé qué te referís con microscopios gigantes. No sé. Ah, ya entendí. Los microscopios, sí, el de 1 megavolt. A eso decías. El microscopio de 1 megavolt, no, es otra cosa. Cuando hablamos del microscopio que tiene electrones acelerados con una tensión de 1 megavolt, simplemente lo que me hacía eso era mejorar la resolución. Pero en cualquier microscopio yo podría hacer esto que estoy haciendo ahora, ¿no? Son cosas distintas. En otro caso hablábamos de la resolución, y acá hablamos de cómo se va a terminar formando la imagen y qué relación tiene esa imagen que se está formando con el patrón de difracción que acabamos de discutir. O sea, esa especie de pinhole no tiene como objetivo achicar el DS achicando el alfa. Es otra Va a cosa. influenciar, va a tener influencia en el alfa, pero no ese es el objetivo. O sea, no ese es el objetivo. O sea, para decirlo de otra manera, si yo pongo una apertura, ¿no?, pequeña, por ejemplo, lo que me va a afectar me va a cambiar el alfa y por ahí me influye en cambiarme la resolución de mi microscopio. Seguramente la resolución empeore por culpa de lo que ya aprendimos, que es el límite de difracción. Eso estamos todos de acuerdo. Pongo una apertura, si la apertura es muy chiquita, empeora la resolución por el límite de difracción. ¿Sí? Eso está claro. Está bien lo que decís, o sea, cuando empieza a poner estas aperturas, empeora la resolución. ¿Sí? Eso está bien, nos podemos llevar esa moraleja si quieren. Pero lo que estamos viendo ahora es cómo al poner esas aperturas, por más que empeore la resolución, cómo puedo formar distintos tipos de imágenes. ¿De acuerdo? Okay. Entonces, en el patrón de difracción tengo el haz transmitido, distintos haces difractados, y yo puedo quedarme con el haz transmitido, bloquear los otros y con eso formar una imagen, ¿sí?, en modo imagen. O puedo también poner la apertura objetivo de manera tal de quedarme con alguno de los haces difractados, bloquear el transmitido y quedarme con una imagen también. Eso se conoce como imagen de campo oscuro. Entonces, en la práctica tenemos por ejemplo, unas nanopartículas, un patrón de difracción de esas nanopartículas. Ese patrón de difracción lo puedo indexar, haciendo todas las cuentitas que hicimos recién. Puedo relacionar cada anillo con distancias interplanares y familias de planos HKL. Y si tomo una imagen de campo claro, voy a tener una imagen de este tipo, y si tomo una imagen de campo oscuro, voy a tener una imagen de este tipo. ¿Y qué me está marcando la imagen? Bueno, en la imagen de campo claro va a estar más oscura la región de la muestra donde se dispersaron elásticamente mayor cantidad de electrones. Y la imagen de campo oscuro es lo inverso. Cuando veo contraste, voy a estar viendo regiones de la muestra donde se dispersaron electrones ¿para quién? Para digamos, la orientación o los haces difractados donde yo puse la apertura, los correspondientes a la posición del plano focal donde yo puse la apertura. ¿Sí? Entonces, en la práctica yo puedo poner una apertura en cualquiera de estas posiciones, ¿no? En alguno de los anillos, en el transmitido, ¿sí? Y con eso formo los dos tipos de imágenes. Bien. Perdón, Sí. perdón que te interrumpa, pero No, por favor. ¿qué información o qué ventaja tendrías al obtener una imagen de campo oscuro? Allá vamos, sí, vamos a discutirlo más adelante. Ok, perdón, me mató la ansiedad. No, está perfecto, está perfecto. Pero está bueno que entendamos primero cómo se forman cada una de estas imágenes. Y que la información, si bien es similar, fíjense que la información parece similar, ¿no? Porque estamos hablando de los mismos haces. Pero ya te da un adelanto, si quieres, Leandro. Por ejemplo, con la imagen de campo oscuro vos vas a poder seleccionar no todos los haces difractados, sino el que te interese, ¿no? Entonces, por ejemplo, si vos ponés la apertura objetivo sobre el plano focal, eligiendo acá, no sé, la pongo acá donde está el 220, ¿no? No sé si se ve el cursor. Si pongo la apertura objetivo acá, ¿qué voy a estar haciendo? Bueno, voy a estar marcando en la imagen las nanopartículas
que están orientadas de manera tal de que, esta familia de planos está en condición de Bragg. No cualquier familia de planos, sino esta, la 220. ¿Se entiende? Esa es una utilidad, por ejemplo. Sí, se entiende. En cambio, si yo, seguramente, esta imagen fue tomada poniendo la apertura en alguno de estos anillos, no sé en cuál. Ni siquiera en todo el anillo, ¿no? La apertura tiene un cierto tamaño, entonces es una fracción del anillo la que estoy tomando. Entonces yo puedo mover esa apertura, ponerla en otro lado, y entonces esta imagen de campo oscuro, perdón, para la misma muestra, me va a mostrar otro contraste en otras partículas. Acá a Romina no le parece nada atractiva la imagen de campo oscuro. No, bueno, esta muestra es particularmente, no es muy linda la muestra esta, pero van a ver que vamos a ver muestras más bonitas. Si no es hoy, será el viernes. Pero inclusive es como más intuitivamente linda la de campo claro. Es como si, bueno, veo la particulita, pareciera que tuviera la forma particular, la oscura no, nada. Sí, bueno, pero a ver, yo te retruco entonces, y te hago la siguiente propuesta. Imagínate que esto no fuera una muestra homogénea, que tuvieras dos materiales distintos, ¿no? No sé, nanopartículas de un material y de otro material. De óxido de hierro y de plata, por decir algo. Y que vos lograste identificar anillos que corresponden al óxido de hierro y otros anillos que corresponden a la plata. ¿Por qué? Bueno, porque vos conocés las estructuras cristalinas de los dos y sabés que los dos van a tener anillos en posiciones diferentes. ¿Me seguís? Entonces, Sí. si vos sabés eso, de repente podés poner la apertura objetivo donde sabés que está el anillo de la plata, pero no del hierro o del óxido de hierro. Entonces en la imagen de campo oscuro vas a tener intensidad solamente donde haya anillos, donde haya partículas de plata, por ejemplo. ¿Está bien? Sí. Entonces fíjate que eso en campo claro no lo vas a poder tener, en principio. Porque acá tenés contraste debido justamente a la difracción, que ahora lo vamos a charlar, pero no podés ser así de selectiva. O sea, ves todas en el campo claro. Claro, ves todas. Ves todas en principio. Y acá ves solamente a la correspondiente a donde pusiste la apertura. Perfecto. Acá Una veo el última chat. consulta. Sí, te Leandro, pregunto. perdón, decime. ¿Te serviría, por ejemplo, para medir el espesor de la shell, de un catalizador core shell, por ejemplo? Sí, No sé, exactamente, dale. exactamente. De hecho, uno de Bien, los ejemplos perfecto. del viernes, si vos tenés partículas core shell, donde el shell es de un material y el core es de otro material, te puede servir para medir el espesor del shell. Exactamente. Ok, está bien, perfecto. De hecho, uno Gracias. de los casos científicos que les propongo para discutir el viernes es algo parecido a eso. Así que está bueno que lo retomemos el viernes, haceme acordar. Acá José pregunta qué diferencia. Bueno, ya vamos a llegar a eso, ya vamos a llegar. Vas a ver que más adelante vamos a retomar esa pregunta que mencionabas. Bien. Bueno, entonces, ya sabemos más o menos las distintas formas de tomar la imagen que tengo, o sea, qué puedo hacer en el microscopio, al menos la parte básica. Ahora vamos a ver cómo se obtiene el contraste, ¿no? ¿Qué pasa cuando tengo una muestra amorfa? Una muestra que no tiene orden cristalino, donde esos átomos están al azar, pongámosle, ¿no? Es el caso de una muestra biológica, por ejemplo, ¿no? Donde no tengo un orden cristalino al principio. En ese caso, lo que se suele hacer es agregar algún agente que me permita tener contraste. En este caso, por ejemplo, tengo unos lindos coronavirus, bueno, no sé si muy lindos, pero son coronavirus que fueron teñidos con ácido fosfotúnstico. Este ácido lo que tiene es un Z alto, un número atómico alto, y lo que me permite es obtener justamente contraste por número atómico. ¿Por qué? Porque al no haber contraste por difracción, en este tipo de muestras amorfas, fíjense que el patrón de difracción no me va a estar diciendo nada, porque la muestra es amorfa. Entonces, si yo tomo imágenes de campo claro, ¿no? Donde dejo pasar solo los haces transmitidos, el contraste que obtengo en la imagen es un contraste por número atómico. ¿Sí? Entonces voy a ver más oscuras, como es campo claro, voy a ver más oscuras las regiones de la imagen donde tengo el mayor número atómico. En este caso, las regiones de la imagen donde puse mi ácido fosfotúnstico, para poder señalar y marcar a este coronavirus. ¿Sí? Entonces es una forma de mirar imágenes, y esta es, digamos, la manera más utilizada. Casi el 100% de las imágenes de TEM en ciencias biológicas se hacen de esta manera. Tengo una muestra amorfa, la tiño, ¿no? Con algún agente para cambiar su número atómico, y con eso logro formar una imagen y tener contraste. Entonces se llama contraste en muestras amorfas o contraste por número atómico.
Cuando tengo nanopartículas, nanomateriales, esto no pasa. Fíjense, por ejemplo, acá tiene unas partículas, nanopartículas muy bonitas de magnetita, ¿no? De óxido de hierro. Estas nanopartículas, muchos se habrán encontrado con este tipo de imágenes, se ve que el contraste no es homogéneo, ¿no? Que hay partículas que están más oscuras y hay partículas que están más claritas. Y es más, tengo un fondo que es aún más clarito todavía. Me imagino que lo ven todos eso. Bueno, ¿cómo pasa esto si el número atómico es exactamente el mismo? De hecho, hasta el espesor de las partículas es el mismo, porque son bastante homogéneas en tamaño estas partículas, ¿no? Entonces, evidentemente, acá hay algo que no es el contraste por número atómico lo que está predominando en la formación de esta imagen. Bueno, no les dije, pero esta que estoy señalando acá es una imagen de campo claro, y las otras son de campo oscuro. Entonces, ¿cuál es el contraste que predomina acá? Es el contraste de difracción. Es decir, voy a estar viendo las partículas más oscuras, por ahí, para decirlo de alguna manera, las partículas que estén más cerca de la condición de Bragg. O sea, las partículas que están dispersando más electrones elásticamente, ¿no? Y en particular, si yo pongo la apertura y tomo imágenes de campo oscuro, en distintas posiciones de estos anillos, voy a poder señalar o generar contraste en partículas diferentes. Fíjense que acá tengo 3 imágenes de campo oscuro de la misma muestra, de la misma zona, y se están marcando con contraste en campo oscuro distintas partículas, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy señalando las partículas que están en condición de Bragg en cada uno de los casos, o cerca de la condición de Bragg. Esto por ahí responde a alguno de los interrogantes que estuvimos conversando hace unos minutos, ¿no? Y esto puse partículas así tan homogéneas, un ejemplo de partículas tan lindas para que se vea bien claro que acá no puede haber contraste por número atómico. O si lo hay, no es lo que predomina en la imagen. ¿Por qué no es lo que predomina? Porque las partículas tienen el mismo tamaño y la diferencia de color o de contraste es notoria, ¿no? entre las partículas. Otra cosa, si las partículas estuvieran todas perfectamente alineadas, imagínense que todas estuvieran con los mismos planos mirando a las mismas direcciones. En algún caso se puede llegar a lograr eso. Entonces ahí sí vería todas iguales. Pero eso es porque el contraste por difracción sería homogéneo de alguna manera. Bueno, ¿hasta acá estamos? O sea, en esta imagen las nanopartículas están ordenadas periódicamente. Sí, además sí, están autoensambladas, se dice así, formando un arreglo periódico. Sí, eso pasa justamente porque son partículas bien homogéneas, ¿no? Entonces, dependiendo cómo uno las prepare, cómo las deposita en la grilla, forman este tipo de arreglos periódicos muy, muy bonitos. Pero no dejan de ser otra cosa que es una monocapa de nanopartículas, ¿no? Sobre un sustrato de carbono delgado. ¿Está bien? Okay. Entonces, si entendí, cada una de las 3 fotos sería como mirar para un vector G distinto. Exactamente. Exactamente. Mirar para un vector G distinto depende de dónde hayas puesto la apertura. Si la pusiste muy lejos, va a ser un vector G. Si la pusiste muy cerca, va a ser otro vector G. O sea, si la pongo muy lejos, va a ser un vector G cuyo módulo es más grande, entonces la distancia interplanar es más chica. Si lo pongo muy cerca, la apertura muy cerca de acá, del eje óptico, del haz transmitido, va a ser un vector G muy chico que tiene una distancia interplanar más grande. ¿No? Okay. Bien. Bueno, vayamos al otro tipo de contraste, que es cuando yo dejo pasar todos los haces. Dejo los transmitidos y los difractados. Dejo pasar todos los haces. Sería algo así como no poner apertura. Si yo no pongo apertura, dejo pasar todos los haces. ¿Y qué pasa en ese caso? Bueno, en ese caso es lo que ustedes habitualmente o lo habrán escuchado hablar, se suele conocer como imágenes de TEM de alta resolución. En realidad, alta resolución no sé si es la mejor forma de decirlo, por ahí la mejor forma de decirlo es imágenes con contraste de fase, y ahora vamos a ver por qué. ¿Sí? Y son este tipo de imágenes donde yo termino de resolver por ahí columnas atómicas o filas de átomos. Pero acá tenemos un tema, ¿no? Por ejemplo, acá traje unas nanopartículas de ferrita de cobalto, ¿no? Fíjense qué pasa con estas nanopartículas, que tengo la misma zona de la muestra. Cuando yo tomo una imagen de este tipo, de alta resolución, o es una imagen a mayor magnificación, ¿no? Mezclar todos los haces, o sea, dejar pasar todos los haces sirve justamente cuando yo trabajo a mucha magnificación, a magnificaciones altas. En ese caso, fíjense qué tipo de imágenes se obtienen. Obtienen este tipo de imágenes. Lo interesante del caso es que en estas imágenes, si uno mide la distancia entre estas filas que se ven ahí de átomos, van a encontrar que la distancia medida en la misma imagen corresponde muy bien a la distancia interplanar que uno esperaría para mi estructura cristalina. Por ejemplo, en este caso, acá este 0,49 se corresponde muy bien a la distancia entre
planos 1, 1, 1 de mi material. ¿Sí? Y eso es válido y lo puedo hacer y puedo corroborar que esto de alguna manera corresponde con la estructura cristalina que yo tengo. Pero el problema de estas imágenes que me suele aparecer es que si yo tomo una región, una imagen de la misma zona de la muestra, pero en otra condición de observación un poco diferente, por ejemplo, cambiando el foco o cambiando la altura de la muestra o una cuestión experimental, fíjense cómo cambia la imagen, ¿no? Se ve, parece totalmente distinta la otra, la segunda que les marco acá. ¿Se ve? Y esto tiene que ver con que cuando se forma esta imagen, no solo me influye la interferencia entre haces transmitidos y difractados, que es lo que genera este patrón que se ve acá, sino que además me influye la forma, la manera en que el microscopio forma este tipo de imágenes. ¿Sí? O sea, el resultado de la imagen que obtengo está modulada, ya sea por la red de mi material, por la red de átomos de mi material, y también está modulada la imagen por la forma en que el microscopio toma esa imagen. ¿Sí? No voy a entrar en todo el detalle, además porque nos vamos a quedar sin tiempo, pero lo que sí me gustaría que tengamos bien claro es lo siguiente. Mi función de onda de los electrones, lo que va a hacer es cuando atraviese la muestra, va a verse modificada, digamos, la función de onda del electrón por la muestra, entonces vamos a tener una función de onda a la salida de la muestra. ¿Sí? Esa modificación básicamente consiste en un corrimiento en la fase de la función de onda, ¿no? Después, ¿qué le pasa a esa función de onda? Va a atravesar la lente objetivo, porque si no, no puedo formar la imagen. Y esa lente objetivo, ya sabemos que tiene sus defectos. Tiene su aberración esférica y puede tener aberración cromática también. Esos efectos también introducen en la función de onda un corrimiento en la fase de la misma manera que lo hace la muestra. ¿Sí? Entonces, modifica la lente objetivo a la función de onda a la salida de la muestra. Entonces, cuando llego a la imagen, la función de onda en el plano imagen está modificada tanto por la muestra como por la lente objetivo. Las cuentas, uno se puede perder un poco si no está familiarizado y si no tenemos el tiempo suficiente para discutirlo, pero fíjense que lo que termina pasando es que si yo tomo la intensidad en la pantalla, no va a ser otra cosa que el módulo de la función de onda en el plano imagen al cuadrado. Y esa cuenta, en un caso muy aproximado y muy sencillo, está modulada tanto por la distancia interplanar en mi muestra, que en este caso está dada por Q0, ¿no? Si en el caso extremo que tenga un único plano, pero también está modulada por el efecto de la lente. ¿Y cómo se modula el efecto de la lente? Bueno, es una función que se llama seno de W, donde W depende de Q. ¿Sí? Recuerden que Q era el vector que me daba la diferencia entre el haz transmitido y el haz difractado. O sea, y es proporcional al ángulo phi entre los dos vectores. Entonces, esa función que me termina modulando la intensidad en la imagen, es justamente el seno de WQ. Y se llama función de transferencia de contraste. ¿Está bien? Entonces, para no perdernos en todas estas ecuaciones, la imagen en el plano imagen va a depender no solo de la periodicidad en la muestra, sino también va a depender del efecto del microscopio o de la lente objetivo sobre la función de onda. Y ese efecto del microscopio o de la lente objetivo sobre la función de onda se mide o se cuantifica con esta función seno de WQ. Y ahora vamos a ver qué es lo que hace esa función seno de WQ. Y esa función es la que me explica que, por ejemplo, a distintos focos, como les mostré en el ejemplito reciente de las nanopartículas, la imagen de alta resolución o la imagen de contraste de fase sea tan distinta. Fíjense, acá tienen imágenes en un cristal de nitruro de galio, donde están tomadas simuladas, no son simulaciones, a distintos valores de foco en el microscopio. Y las imágenes son notoriamente diferentes, ¿no? Bueno, eso tiene que ver con que a distintos focos, o sea, a distintas corrientes que yo hago pasar por la lente objetivo, la función transferencia de contraste tiene formas distintas. Y la forma que tiene no es muy bonita, que digamos, ¿no? Fíjense, la forma de esta función seno de WQ tiene esta pinta que está acá. Que es bastante fea, ¿no? La dependencia con Q. ¿Y a mí qué me interesaría? A mí me interesaría que esta función con transferencia de contraste sea o toda una, todo 1 o todo 0, o todo menos 1, perdón. Si yo tuviera todo 1 o todo menos 1, significa que todo el contraste que generan esas distancias interplanares se está transfiriendo directamente a la imagen. En cambio, si esto fluctúa, significa que para cierto valor de Q se transfiere el contraste de manera positiva y para cierto valor de Q se transfiere el contraste de manera negativa. ¿Sí? Y si en particular paso por 0, acá directamente no se está transfiriendo información
de la interacción del electrón con la muestra a la imagen. ¿Por qué? Porque me está multiplicando el contraste por 0, mi función de transferencia del contraste. ¿Sí? ¿Se entiende la idea, más o menos? Grosso modo. Perdón, Q sería ¿qué distancia? Q sería el vector que me relaciona el K transmitido y el K difractado. ¿Te acordás? KD menos K, si quieres decirlo así. O sea, Q es un vector que me mide el ángulo entre los dos vectores K y KD. ¿Sí? Si en particular estoy en condición de Bragg, Q va a ser igual a G, ¿no? Porque K y KD son iguales. ¿De acuerdo? Ajá. En otras palabras, Entonces, es lo que me mide, por ejemplo, el ángulo entre los dos vectores, el vector transmitido, o sea, el vector del haz transmitido y el vector del haz difractado. ¿Sí? Es proporcional al ángulo. O de otra manera también de decirlo, en el plano focal es una medida de la distancia al centro del patrón, ¿no? Al centro del plano focal, que es el haz transmitido. ¿Sí? ok. Bien. Sí, entonces no entiendo por qué viene. O sea, ¿cómo es esto de que haya tanta diferencia en, digamos, o sea, que tenga esas, que sea cíclico esta función de contraste? No, está bien que no lo entiendas porque no estoy dando toda la demostración, estoy pidiendo que me crean nada más que esa función tiene esta pinta, porque no estoy diciendo qué es W, pero créanme que esta función W depende de la aberración esférica en la lente. Acordate que cuando llega un haz de electrones a la lente, dependiendo del ángulo con el que llegue, ¿no? La lente lo va a enfocar más cerca o más lejos. No solo lo va a enfocar más cerca o más lejos, sino que le va a correr la fase si yo pienso al electrón con su función de onda. ¿Sí? Entonces, todo ese conjunto, aberración esférica, longitud de onda, el tipo de emisor, si tengo un emisor de campo o un emisor termodinámico, va a hacer que esta función tenga una pinta diferente. ¿Sí? Eso, créanmelo, después uno puede ir a los libros y entender exactamente de dónde viene esta función. Pero, por ejemplo, para un cañón de emisión de campo, sin corregir el C sub S de una lente, de la lente objetivo, la función transferencia de contraste tiene esta pinta. ¿Sí? Y está obtenida a un foco tal que el área negativa acá es lo más grande posible. ¿Sí? ¿Para qué? Para, bueno, yo tener la mejor transferencia de contraste hasta cierto valor de Q. Eso es lo que logro con eso. Yo lo que estoy logrando acá, por ejemplo, es que hasta este valor de Q tengo toda una transferencia de contraste negativa. Entonces la imagen va a ser más fácilmente interpretable. En cambio, cuando me paso de este valor de Q, o sea, distancias interplanares más chicas, ¿sí?, que esta, me va a costar interpretarlas, porque algunas van a estar oscuras en la imagen, otras van a estar claras, otras van a estar oscuras, otras van a estar claras, dependiendo qué distancia interplanar tenga. ¿Se ve la idea? Entonces pierdo capacidad de interpretar mis imágenes. Pierdo la posibilidad de decir, por ejemplo, si donde tengo un punto claro tengo un átomo o no. Pierdo esa posibilidad. No puedo interpretar la imagen directamente. Por eso, por ahí habrán escuchado hablar de que una imagen de alta resolución en el microscopio no es que estoy mirando los átomos. No estoy mirando para nada los átomos. Estoy viendo cómo la función de onda del electrón está modulada por la muestra y después está modulada por el microscopio. De ninguna manera estoy viendo los átomos como si yo los estuviera iluminando con una linterna. ¿De acuerdo? Por ahí lo habrán escuchado hablar esa Sí, y frase. tengo una consulta también, Sí, capaz para terminar de interpretar. De las sí, 4 imágenes que vos tenías en la filmina anterior, sí. eh, vamos, cuál, cuál sería la más linda, si querés, o la óptima Bueno, en desde el este punto caso de no te vista vas a visual? dar, sí, está perfecta la pregunta, no te vas a dar cuenta mirando las imágenes. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo es la función de transferencia de contraste acá. La óptima va a ser, te pido que mires ahora la función. La óptima va a Ujú. ser el foco, o sea, el foco sería la corriente en la lente objetivo que yo pongo, de manera tal de que Ujú. esto el área de esta parte negativa es lo más grande posible. A Sí, mí me sí, interesaría que eso. este acordeón, digamos, esté tirado contra la derecha y que esto sea lo más negativo posible. ¿Por Ujú. qué? Porque si yo logro eso, quiere decir que hasta cierto valor de Q, todo el contraste se transfiere de la misma manera. No tengo esa fluctuación en la transferencia.
No sé para estas Bien. cuál es exactamente, pero está Ok, ok, perfecta listo. la inquietud. Sí, sí, no, la función te había entendido, pero bueno, capaz que lo podía correlacionar con la imagen, pero está bien, No, está clarísimo, está clarísimo. gracias. Bueno, y por esto también ayuda a la pregunta que mencionabas, Leandro. Por ejemplo, para dos microscopios distintos que tienen la misma lente, que tiene un C sub S no corregido, o sea, un C sub S de algún valor, y uno tiene un emisor de campo, el de la derecha, y uno tiene un emisor termiónico, que es el de la izquierda, fíjense que la pinta es muy distinta. Fíjense que los dos están tomados de manera tal de que el área de la primera parte de la función sea lo más negativa posible, sea más grande posible el área negativa. Fíjense que por eso, como los dos tienen el mismo C sub S, cortan el eje en el mismo punto. Ese punto donde cortan el eje se llama resolución puntual del microscopio. ¿Está bien? Se llama resolución puntual del microscopio. Y es muy parecido a lo que llamamos resolución práctica que calculamos antes. Depende de C sub S y de lambda. Como estos dos microscopios tienen la misma lente, porque tienen el mismo C sub S, fíjense que este punto es igual para los dos. ¿No? ¿Qué me está diciendo eso? Me está diciendo que la resolución puntual de estos dos microscopios es exactamente la misma. Pero ojo, porque fíjense, el microscopio de la izquierda, la función de onda enseguida se va, la función de onda, la función de transferencia de contraste, perdón, se va enseguida a 0. ¿Eso qué me dice? Mirá, después de este valor de Q, no vas a estar pudiendo transferir más información a tu imagen. Toda distancia que esté por debajo de cierto valor de Q, fíjense que estoy pensando al revés, ¿no? Cuando yo digo por encima de Q, estoy pensando distancias por abajo de tal valor, porque estamos siempre pasando del espacio recíproco al espacio real. Entonces, por encima de cierto valor de Q, no voy a poder transferir más información a la imagen. ¿Cómo se conoce eso? Como límite de información de mi microscopio. ¿Sí? Fíjense que cuando tengo un cañón mejor, ¿qué pasa? Ese límite de información está mucho más hacia la derecha. Tengo un mejor límite de información. Pero la información que gano es difícilmente interpretable, ¿no? Porque tiene todas estas oscilaciones mi función de transferencia de contraste. ¿Vamos? Bueno, entonces ya se habrán dado cuenta que cómo esta función de transferencia de contraste se atenúa y se va a 0, depende justamente de las características del cañón. Depende, por ejemplo, del spread de energía, depende justamente de las ventajas que me da mi cañón. Bien. Discúlpame, Gabriel, ¿te puedo hacer una pregunta? Por favor. ¿Qué significa que la función esa anterior sea 0? Que queda todo negro, o sea, no me quedó claro eso. Significa, por ejemplo, que una distancia vamos a hacer, para decirlo medio sencillo, por ahí no es del todo válido lo que voy a decir si uno tiene en cuenta una muestra real, pero si vos tuvieras, por ejemplo, una muestra que sea solamente una distancia interplanar, si tu distancia interplanar está justo en este valor de Q, o sea, si la inversa de esa distancia interplanar coincide con este valor de Q, ¿no? Cuando vos quieras hacer una imagen de esa muestra, la información la vas a estar perdiendo, porque cuando modules el contraste, voy a volver un poquito para atrás, cuando metas acá la modulación de contraste vas a estar multiplicando por 0. ¿Se ve? Entonces no va a haber contraste en ese caso. Perdés información. No vas a poder resolver esa distancia entre dos planos atómicos, por ejemplo. Para decirlo de Ya manera entendí. sencilla. Después hay otras Sí, complicaciones. sí. ¿Se entiende la idea? Sí. Pero está perfecto la pregunta y a veces es difícil verlo directamente de la función a la imagen. Bien. Bueno, y un microscopio corregido, donde tenemos la posibilidad de C sub S hacerlo muy chiquito, fíjense cómo mejora esa función de transferencia de contraste. Directamente la tengo casi toda negativa, ¿no? De hecho, el límite de información y el límite y la resolución puntual coinciden y tengo, bueno, otras cosas para pensar en la resolución, pero acá se ve que las imágenes van a ser más fácilmente interpretables. A ver cuánto me queda. Bueno, entonces, esta función, si alguno ya ha trabajado y ha tomado alguna imagen en un microscopio, ha trabajado con alguna imagen en el microscopio, la ven casi diría habitualmente. Cuando uno tiene, por ejemplo, el sustrato de carbono y mientras toma la imagen a altas magnificaciones, toma una transformada de Fourier de ese sustrato de carbono, fíjense que la transformada va a tener esta pinta, ¿no? Eso por ahí, algunos no me mientan, pero alguno lo ha visto esto. Si tomo la transformada de Fourier de un sustrato amorfo, por ejemplo, el film de carbono en el microscopio, veo este tipo de cosas en la transformada de Fourier.
Bueno, esto no es otra cosa que poner en evidencia la función de transferencia de contraste. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando yo trabaje a un foco, a un defoco, a un valor de defoco, donde el área acá clarita en la transformada es máxima, se dice que estoy en el defoco donde el área de la función de transferencia de contraste es lo más grande posible, ¿sí? Y estos anillos que se ven acá en las transformadas son justamente los valores de Q donde el contraste, donde la transferencia de contraste me mata la información que estoy transfiriendo y me la tira a cero, ¿sí? Por eso se ven estos anillos oscuros en la imagen. ¿Bien? Y esto también es lo que explica, por ejemplo, que en el borde de un sustrato amorfo, por ejemplo, yo voy a poder ver, cuando estoy en defocos negativos, voy a poder ver un contraste claro, y si estoy en defocos positivos, un contraste más bien oscuro. ¿Sí? Bien. Bueno, y resumiendo entonces con el ejemplo que teníamos antes, ¿qué puedo hacer entonces? Bueno, voy a poder tomar la transformada de Fourier de mi imagen de alta resolución o mi imagen con contraste de fase, y si tomo la transformada de Fourier, voy a tener algo parecido, entre comillas, al difractograma de electrones, ¿no? Fíjense que esto se parece un poco al difractograma de un monocristal. No es exactamente lo mismo, pero se parece. ¿Por qué? Porque al tomar la transformada del espacio real del plano imagen, voy a estar volviendo al plano focal, de alguna manera, estoy como yendo para atrás en el camino que recorren los electrones en el microscopio, y puedo obtener información de las distancias interplanares. Entonces, tomando la transformada de Fourier, si la imagen está bien calibrada y todo, yo puedo identificar cada uno de las distancias interplanares que se están mirando en la imagen. ¿Está bien? Bueno. Y después, acá tenemos, les presento algunos de los microscopios más importantes de ciencias de materiales que tenemos en el país. El primero es el microscopio de ITEC. Es un microscopio que tiene un cañón de emisor de campo, con un emisor de campo bastante moderno, donde tiene una lente con C sub S de esta magnitud, y eso les permite una resolución puntual de 2.5 Armstrong y una resolución, un límite de información de 1.2. ¿Sí? Después, en Bariloche hay dos microscopios que también son muy utilizados en ciencias de materiales. Este, que es el más moderno, que tiene un cañón de emisión de campo, pero un poco más antiguo que el otro, que el de ITEC. Pero tiene una lente que es ideal para hacer alta resolución, porque tiene un C sub S más pequeño, fíjense. Y eso le permite, si bien le permite tener una resolución puntual un poco más pequeña, y un límite de información de esta magnitud. ¿Sí? Y después hay un microscopio un poquitito más viejo, que es el CM200 también del Centro Atómico de Bariloche, que tiene un emisor un poco más antiguo, pero una lente también especial para hacer alta resolución, con lo cual llega a una resolución puntual también de 1.9 Armstrong. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Perdón. Bien, a ver. Con esto terminamos una parte de lo que teníamos para hoy. Falta ver algo que es importante, que es STEM y alguna cosita más. A ver qué les parece. No sé si Ale y Agus están